Muy buenas noches, un saludo especial a todos ustedes quienes se conectan con este programa Tertuleando con tu Parroquia. Hoy tenemos un tema muy hermoso, dos temas. Uno es habitantes de calle y el otro de las sustancias psicoactivas. Para comenzar, quiero saludar al Padre Julián. Padre, bienvenido a esta transmisión, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, qué rico nuevamente encontrarnos a través de estos medios para vivir esta experiencia de fraternidad, de caridad y comprender un poquito la realidad de aquellos hermanos nuestros que pasan por situaciones diferentes, como la condición de habitante de calle, el consumo de sustancias psicoactivas, la prostitución y tantas realidades que estas personas, hermanos nuestros vulnerables, hoy están viviendo a causa de esta realidad que viven. Así es, Padre. Hoy tenemos una invitada muy especial y es Natalia Restrepo, quien es psicóloga clínica. Natalia, buenas noches y bienvenida a esta transmisión. Natalia. Natalia, yo creo que está presentando problemas de audio. Natalia, ¿me escuchas? Padre, bueno, seguramente el internet, por estos días ha estado muy complejo el internet, ha sido difícil conectarnos. Nati, te invito para que estemos muy pendientes de aquellas personas que se van vinculando a nuestra programación y bueno, nos vamos saludando en esta noche. Padre, ¿Qué tal si hacemos nuestra oración? Sí, perfecto, me parece muy bien mientras retomamos nuevamente el contacto con Natalia. Claro que sí. Bueno, queridos hermanos, los invito para que hagamos un momento de silencio interior. Callar el corazón, callar nuestra mente, silenciar nuestra vida, nos da dificultad a todos, porque siempre tenemos mucho que pensar, siempre tenemos muchas realidades que de una u otra forma nos perturban, nos angustian, nos incomodan. Por eso te invito para que hagas silencio en tu corazón y desde lo profundo de tu corazón comiences a permitirle al Señor que vaya haciendo su obra en ti. Deja que Dios en esta noche, a través de su Espíritu Santo, entre a tu vida, restaure tu vida. Deja a Dios que en esta noche te conceda esa paz que tanto necesitas. Dale gracias por esta semana que vamos terminando. Dale gracias al Señor porque Él nuevamente nos permite entrar estos días de descanso, estos días de encierro y de pandemia donde debemos ver lo positivo, donde debemos aprender a descubrir lo bueno de esta realidad que es difícil para todos. Qué bueno, querido hermano, que estás con nosotros en esta noche. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de vivir este encuentro fraterno, y poder comprender esa realidad de muchos hermanos nuestros vulnerables desde la misericordia de Dios. Yo quiero invitarte a propósito de esto a que tomemos el evangelio de mañana. Es un evangelio que de manera providencial nos va a iluminar en esta noche, en el tema que vamos a compartir. Del evangelio según San Mateo. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado, pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús a la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron
y le dijeron: ya es tarde y es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: traédmelos. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes, los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, entramos a la 18ª semana del tiempo ordinario. Y la liturgia de la palabra del Señor, que de manera continua venimos meditando durante este año, en el Evangelio de San Mateo, nos ubica en ese milagro maravilloso y extraordinario de la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces. Si bien escuchamos el Evangelio, y es importante resaltarlo en esta noche, Jesús está aparte, está solo, se retira, seguramente está buscando un momento para descansar, un momento para orar, un momento para reflexionar, que es propio incluso de Jesús, buscar esos momentos de soledad, de intimidad. Él ha recibido una noticia, si nos ubicamos en el Evangelio, pues a Juan el Bautista lo han martirizado, Herodes lo ha sacrificado para cumplir con la promesa que había hecho a la hija de Herodías, con quien él vivía, Herodías, esposa de Filipo. Pero bueno, hablemos del Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús está solo y la gente, al darse cuenta, lo busca. Es el primer detalle que nos da el Evangelio. La gente está deseosa, está ansiosa de ver a Jesús, de encontrarse nuevamente con él. Jesús está deseoso de poder brindarles un mensaje de esperanza. Jesús está deseoso de devolverles la alegría, de devolverles la felicidad, de devolverles la paz, de devolverles a la gente, a la comunidad, lo que necesitan para estar bien. Y por eso nos dice el Evangelio que cuando la gente lo busca, en medio de su soledad, Jesús siente compasión. Jesús siente compasión. Y esa compasión no es del pobrecitos que pesar. La compasión de Jesús es un amor entrañable, es un amor de misericordia, es un amor de bondad, es un amor que nace en lo profundo de su ser y que se desborda por todas aquellas personas que lo están buscando. Nos dice el Evangelio que Jesús curó los enfermos. Si bien sabemos, en muchas otras partes del Evangelio Jesús siempre está sanando, Jesús está restaurando, Jesús les está devolviendo a las personas aquello que han perdido y aquello que necesitan para vivir plenamente felices. Pero la gente que está allí alrededor de Jesús también tienen hambre, también están pasando la necesidad del hambre. Y es tarde. Y para los discípulos hay una profunda preocupación. No tenemos cómo brindarles alimento. Lo más fácil es que ellos se vayan, que Jesús los despida y que busquen qué comer. En otras palabras, para los discípulos lo más fácil es que la gente busque solucionar sus problemas porque ellos están aparte.
Ellos no comprenden todavía la manera de pensar y de proceder de Jesús. Pero Jesús, el Maestro, nuevamente los instruye. No es necesario que se vayan. Denles ustedes de comer. Yo quiero detenerme porque no solamente el hambre física por la cual están pasando aquellas personas que están alrededor de Jesús se satisface con el pan material. Hablamos de muchas otras realidades donde hay hambre, donde hay necesidad, donde la gente está buscando precisamente ese satisfacer su vida, donde la gente está buscando a Jesús. Y nosotros somos esos discípulos a quienes Jesús está enviando, denles ustedes de comer. Cambiemos la palabra comer por bendición. Denles ustedes la bendición del alimento, la bendición del vestido, la bendición de un abrazo, la bendición de ser escuchados, la bendición de ser perdonados, la bendición de ser reconciliados, la bendición de un abrazo, de una caricia, de una sonrisa. Comprendiéndolo desde esta realidad, entonces podemos decir con toda claridad que lo que Jesús nos está invitando a hacer es que nosotros tengamos los mismos sentimientos de compasión y de bondad por aquellos que lo están buscando. Y por eso el Evangelio es maravilloso, porque de 5 panes y 2 peces comen 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es un poco exagerada la nota del Evangelio, pero esa exageración que hace el Evangelio nos permite comprender con mayor profundidad que las bendiciones de Dios son abundantes y que si yo la he recibido, entonces yo debo estar dispuesto a compartirlo con los demás. Que muchas personas hoy pueden gozarse de las bendiciones de Dios por el bien que yo hago en sus vidas, porque comparto con ellos lo que tengo, desde mis cualidades, desde mis virtudes, desde mi profesión, desde mi arte, mi oficio o las riquezas que tengo en lo material, desde ese alimento que poseo, el poderle brindar al otro una ayuda, el poderle brindar al otro lo que necesita es, en otras palabras, el poderle posibilitar que se encuentre con la bendición de Dios. Y por eso el Evangelio terminará diciéndonos, miren, no se puede perder nada, hay que recoger lo que sobra. Y recogieron 12 canastos llenos, porque esos 12 canastos llenos son los que van a brindarse a otros para que se conviertan también en bendición. Quiero terminar con esto y concluir con esto. Mire, querido hermano, lo que brindamos no puede ser miseria. Lo que brindamos no puede ser aquello que ya no sirve para nada. Lo que brindamos no puede ser aquello que simplemente necesito deshacerme de esto. Lo que brindamos debe ser algo bueno, algo que incluso yo esté necesitando porque estoy compartiendo con el otro la bendición que yo poseo. Y esa es la clave del Evangelio de hoy. Si todos tomamos conciencia de que he recibido la bendición de Dios, entonces la bendición de Dios la puedo compartir con los demás y la comparto con generosidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Para continuar con este programa, Tertuleando con tu Parroquia, les quiero contar quiénes vamos a tener hoy. Vamos a tener a Natalia Restrepo, ella es psicóloga, hace 12 años, se desempeña en el área clínica, trabaja con jóvenes adultos consumidores de sustancias psicoactivas y con habitantes de calle. También tenemos y nos acompaña una pareja de esposos, Isabel y Guillermo, que son exhabitantes de calle y nos traen para hoy un lindo testimonio. Así que todos ustedes muy conectados para que estén interactuando, nos estén escribiendo. Y Natalia, bienvenida a esta transmisión, ¿cómo estás? Hola Natalia, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Me complace inmensamente estar con ustedes en esta noche.
Muchas gracias, Natalia. Ahora saludo a Isabel. Isabel, muy buenas noches. Qué gusto tenerla por aquí para que nos comparta su testimonio. Muy buenas noches para todos los que estén en audiencia. Mi testimonio es algo único y especial. Mi esposo todavía no ha venido del trabajo, que es que lo tenemos que esperar un poquito. Claro que Natalia sí, sabe. A ver, mi testimonio, vamos a ir al Evangelio. Estábamos hablando ahorita, el Padre nos estaba hablando sobre el Evangelio. Es dar, yo lo que la vida me dio, lo devuelvo con mi ejemplo, lo devuelvo con un abrazo, con una palabra, con preguntarle a un habitante por qué está allí, es escucharlo. Y esa palabra que dijo el Padre es, el primero que le pedí ayuda fue a Dios. Papá Jesús fue el primero y nunca se me va a olvidar, después de un accidente de tránsito, yo le pedí a Dios que me ayudara a luchar contra el demonio que se llama la droga. De eso estamos hablando hace 10 años atrás, voy a cumplir ya 11. Y felicitaciones, Isabel. Yo misma pedirle a Dios con mucho amor, que es muy fácil entrar allí, es muy difícil de salir, es muy duro, pero sí se puede. Era el amor que él me da entre que consigo mi pareja, en el amor que los educadores apoyan, nos dan una educación terapéutica también social y psicosocial, la cual en Centro Catarina, yo ahorita soy operador terapéutico, no estoy activa, mi esposo sí, pero fue pegarme de Dios. Dios es mi Narcóticos Anónimos. Yo no voy y les voy a ser honesta, yo no voy a ninguna reunión de narcóticos ni alcohólicos anónimos porque no tomé tampoco. Yo no tuve problemas de adicción al alcohol, pero sí de drogas. Mi único narcótico, el sitio para mí es hablar con Dios desde mi casa. Desde mi casa, o sea, es la ansiedad, la hablo principalmente con los psicólogos del programa, pero pegada de Dios, de la mano de Dios, y es del yo querer, del yo pedir, del no dejarme vencer por nunca más por la droga, y soy un 000 consumo de los cigarrillos. Qué bien, Natalia, qué bien, Isabel, eso me alegra bastante. Antes de continuar con usted, quiero preguntarle a Natalia, nuestra psicóloga invitada, ¿qué causan las sustancias psicoactivas en el cerebro? Pues bueno, yo antes de dar como respuesta a esa pregunta, yo quisiera contar que el consumo de sustancias es una enfermedad crónica. Es crónica, se dice que es multifactorial y multicausal, es decir, que hay muchísimas razones por las cuales una persona llega a consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. Digamos que dentro de esto, y cuando hablo que es una enfermedad crónica, significa que no se quita nunca. No quiere decir que la persona nunca pueda dejar de consumir, porque hay personas, como vemos en este caso de Isabel, que en efecto sí, las personas pueden dejar de consumir en algún momento luego de tomar esa decisión tan difícil que es dejar el consumo. Entonces, para esto, yo diría que, bueno, les estaba diciendo que es una enfermedad multicausal y multifactorial y que además de eso es crónica porque nunca se quita, pero controla. Es una enfermedad como la diabetes, como el VIH, como la hipertensión, que nunca se quitan, pero que siempre deben controlarse. Por eso las personas, después de realizar un proceso como el caso que hizo, es un proceso de resocialización, la persona debe tener siempre muy presentes sus factores de riesgo y de protección para mantenerse siempre alejado del consumo. En cuanto a la respuesta para que tú me haces, Natalia, en cuanto a los daños que causa el consumo de sustancias a nivel cerebral, no solamente a nivel cerebral, sino también a nivel orgánico. Causa muchísimas enfermedades en el organismo y específicamente por el daño cerebral o digamos cerebral que puede ocasionar. Amor, estoy ocupada, por favor. Viene siendo, bueno, lo primero es que el consumo tiene una particularidad y es que cuando una persona ya comienza a avanzar en sus etapas del consumo de sustancias, porque el consumo
tiene unas fases, tiene unas etapas. Cuando la persona ya comienza a el sistema de recompensa. Ese sistema de recompensa del cerebro lo que hace... Natalia, perdón un momentico, qué pena le interrumpo. Hola. Isabel, de pronto usted puede silenciar un momentico el micrófono, porque en el fondo tenemos una interferencia con el ruido. No sé si es de pronto Isabel Sí, o Natalia. un momentico lo quito y yo lo voy a En quitar. un momentico, ya enseguida vuelvo con usted y le sigo preguntando. Sí, le agradezco mucho, para que no nos interfiera aquí la transmisión. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Vuelvo nuevamente contigo. Yo pensé que era yo la que estaba escuchando todo ese ruido. Ok, les estaba contando entonces que a nivel cerebral ocurre algo muy particular, y es que en el cerebro, cuando la persona comienza a consumir algún tipo de sustancia, sea cual sea la sustancia, en el cerebro se activa una partecita que se llama el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es, digamos, como varias partes del cerebro que están unidas entre sí, y que lo que hace es que genera como una especie de ciclo y genera una sensación de placer. Entonces es como cuando, por ejemplo, una persona se come un dulce o una torta que le gusta mucho y le causa una sensación de placer, o como cuando tenemos, por ejemplo, muchísima sed y tomamos agua helada, deliciosa, sentimos placer. Entonces, de esa misma forma, digamos que se activa el sistema de recompensa en el cerebro. Entonces, cuando ya el consumo ha venido avanzando, a medida que la persona aumenta la frecuencia, la cantidad en los días, la cantidad que suministra al organismo, ese sistema de recompensa constantemente lo que hace es emitir un mensaje al cerebro para que la persona le vuelva a suministrar toda esa sustancia que le está incorporando a su cuerpo, y es el deseo de volver a sentir esa sensación de placer que sintió al principio. Sin embargo, esa sensación nunca se va a volver a dar. Las sustancias, dependiendo de la sustancia que se consuma, si es inhalantes, si es marihuana, que es una de las más comunes, si es la cocaína, cada una tiene un daño diferente a nivel cerebral. Por ejemplo, en el caso del consumo de la marihuana, lo que hace, yo les explicaba, por ejemplo, a veces a los muchachos cuando estamos en proceso, y es que el daño, por ejemplo, de la marihuana son daños a nivel cerebral a largo plazo, en donde lo que hace cada consumo de marihuana es ir matando de a poco las neuronas en el cerebro, porque lo que hace es que es como si, digamos en términos muy coloquiales, como si secara esos líquidos que conectan una neurona con la otra. Entonces ya no hay como una neurona a la otra le pueda pasar información, entonces genera daños a largo plazo, como por ejemplo pérdida de la memoria, puede generar un Alzheimer de una manera a muy temprana edad, puede generar enfermedades a nivel cerebral en cuanto puede dañar, por ejemplo, la función ejecutiva. Entonces la persona puede incluso se le puede olvidar cómo caminar, cómo hablar, cómo escribir, ¿cierto? A nivel cerebral realmente los daños son inminentes, y dependiendo de las sustancias, porque hay sustancias más fuertes que otras, el daño puede ser a corto, mediano o largo plazo. Natalia, ¿cómo podemos identificar que una persona consume sustancias? Por ejemplo, en la casa, ¿cómo se da uno cuenta que uno tiene un familiar en esta situación? Pues mira, a veces puede ser complejo, sobre todo porque ahora, sobre todo los jóvenes, utilizan diferentes técnicas para poder ocultar este consumo. Entonces puede darse, es muy común que utilizar las famosas gotas, que son lagrimitas naturales, para que no se den cuenta que estoy consumiendo marihuana, pero por ejemplo hay otras sustancias que realmente es muy difícil detectar. Lo más importante en el ámbito familiar, yo pienso que cuando uno conoce mucho a su familia, en el caso por ejemplo los padres con los hijos, uno logra identificar que hay un cambio en el comportamiento, porque cuando la persona, yo lo decía ahorita, digamos de acuerdo a la fase del consumo en la que esté, su comportamiento cambia de una manera repentina, pero a veces no nos damos cuenta cuando esos cambios comienzan a ser de una manera sutil. Entonces hay cambios, por ejemplo, en el estado de ánimo. Entonces la persona puede denotar irritabilidad, es decir, que se enoja con facilidad. La persona puede evidenciar, por ejemplo, dificultades o un conflicto serio con la norma.
sobre todo en los adolescentes y en los niños se ve mucho eso, o sea, que hay un conflicto real con la autoridad, con la norma, que hay una desobediencia, que hay grados de irresponsabilidad porque genera a nivel educativo, por ejemplo, la persona va perdiendo poco a poco ese interés por el estudio y por otras áreas de su vida, ¿cierto? Puede generar conflictos con los demás, pero más allá del comportamiento o de la actitud que puede cambiar en el ser humano, es muy importante porque hay algunos síntomas físicos que uno puede lograr identificar que pueden denotar también ese consumo de sustancias. Por ejemplo, cuando la persona tiene un consumo crónico de cocaína o de derivados pues, de la cocaína a través de, digamos, una vía de administración inhalada, es común ver, por ejemplo, que en el rostro se evidencia un deterioro físico muy marcado. Por decir algo, los pómulos acá son hundidos, porque la sustancia va haciendo que se empiece a perder un poco de cartílago hasta que es corrosiva, ya empieza a perder, por ejemplo, también incluso partes del hueso. La cara realmente comienza a cambiar sus formas. Igual cuando hay un consumo de marihuana, ¿cierto? Hay una particularidad, cuando hay un consumo crónico de alcohol, por ejemplo, que las personas tienen unas manchas rojas en su piel. Ojo que no quiero decir que todas las personas que tengan el pómulo hundido o que tengan esas características estén consumiendo, ¿cierto? Porque no necesariamente. Hay personas que tienen estas facciones y no necesariamente consumen. Entonces es importante como hacer la claridad. Hay unos síntomas físicos que la persona, y yo pienso que también Isabel de pronto le tocó porque físicamente cuando las personas entran a ese proceso, lo primero que les cambia es el rostro, es lo primero, o sea, digamos que cuando están las personas con un consumo muy crónico, con sustancias de muy alto impacto, lo primero que si bien lo primero que les cambia es el rostro porque se les empieza a notar deteriorado, cuando empiezan a dejar el consumo de sustancias, están haciendo un proceso y dejan de consumir por un tiempo, lo primero que les cambia es el rostro, empiezan a coger los cachetes, la mirada es diferente. Entonces, si hay unos síntomas, como unos síntomas, diría yo, físicos y algunos signos que pueden denotar que una persona pueda consumir algún tipo de sustancia. Padre, desde lo religioso, ¿cuál es su percepción? Bueno, desde la parte religiosa estamos todos llamados al autocuidado, a buscar lo que nos hace bien a la vida y lamentablemente pues estas realidades llegan a nuestra vida para esclavizar, para generar una dependencia y en esa esclavitud y dependencia llevarnos a dañar nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, nuestra integridad incluso espiritual. Yo trabajo en la cárcel hace cerca de 12 años y también allí encontramos esta realidad del consumo de las drogas. Y me he encontrado con personas privadas de la libertad que llegan, como nos describe la psicóloga Natalia, personas que llegan con facciones normales, pero al empezar el consumo de la droga, esas facciones comienzan a cambiar, comienza a deteriorarse la persona y todo esto que comienza a dejarnos ver, esta persona está cayendo en las drogas, está siendo esclavo de las drogas y su vida, que debe ser una vida, hombre, que debe estar viviéndose bien y haciendo lo mejor posible por estar bien, comienza a deteriorarse completamente. Espiritualmente la persona decae, académicamente, emocionalmente, su vida termina. Para continuar con Isabel, quisiera preguntarle cómo fueron esos momentos en la calle y cuánto tiempo estuvieron su esposo y usted en la calle. A ver, mi esposo, él está haciendo está en el grupo de farmacodependencia del patio porque ahí hace un proceso muy independiente y yo estaba haciendo proceso en Prado Centro.
nos conocimos ya, yo haciendo proceso cuando pedí contención de los patios en diciembre, porque me da miedo regresar a quedarme un fin de semana en la calle en diciembre, sobre todo porque pues hay mucha plata, hay mucho trago, hay mucha loquera en la calle. Yo estaba haciendo proceso, quería hacer un proceso muy limpio. Él estuvo 17 años, yo estuve 8. Yo caí a los 36 años. La droga no tiene edad, color ni razón social. Yo caí por depresión. Una supuesta amiga me enseñó a lo que ella consumía para que yo a mí se me quitara la tristeza y la depresión que tenía supuestamente ella. Y la vida ¿Sabe qué comenzó consumiendo usted? ¿Qué comenzó consumiendo? ¿Qué consumía? Yo comencé tristemente con la pipa, que es crack. Le dicen bazooka, por la bazooka no se fuma pipa. Yo aprendí a conocer que el crack es lo que se fuma pipa, es la coca de vuelta o patraciada, como le dicen. Y es muy adictivo. Eso a los 15 días ya estaba lista. Ya. Yo quería era consumir. Tristemente así fue la vida. Y a los 15 días que yo me vi tan mal, yo acudí a Bancolombia, pues tenía una cuenta y todo el tema, y no me la gasté, porque yo en 15 días, le estoy hablando hace 19 años, me gasté 2 millones de pesos, eso era mucha plata. Entonces mi amiga también me estuvo estafando, involucrándome en una historia loca, de la cual yo pues, la ignorancia es atrevida y no sabía en lo que me estaba metiendo. Ella no me obligó, se me cogió en un momento de depresión muy duro. Y yo la probé. Y tristemente así empieza uno. Y fueron 8 años muy tristes. Más cuando tu familia, en ese momento todavía la familia no te acepta, así hayas cambiado, así seas un cero, así demás es que la estás echando, y no, ya no confían en vos. Es tan triste, porque yo nunca en mi casa me vieron drogada, yo nunca en mi casa ni robé, ni hice muchas cosas. Es estar en una acera esperando que de pronto me buscaran, pero nunca me buscaron. Y sabe, entonces me acuerdo de eso y... Sí, muy dura, una situación muy dura. En esos momentos usted no maneja una buena relación con su familia. Desafortunadamente no, mucho más después de que mi mamá se murió, porque no, son problemas familiares muy fuertes cuando la gente te desprecia porque estuviste en un momento difícil de tu vida, cuando nunca pediste, cuando tampoco necesitaron darle a tus hijos nada, porque de esa cuenta que hablé en Bancolombia, yo hablé con la jefe de Bancolombia, y eso se firmaron unos papeles en los cuales Bancolombia pagaba el arriendo, el arriendo de los servicios, el colegio de los hijos, y ellos tenían cómo sobrevivir. Entonces, padre, es muy duro cuando aún a pesar de muchas cosas, en vez de ayudarte, están viendo a ver qué tenés por ahí por los laditos. Y cuando un accidente, que si ven mi cara, yo tuve un accidente de tránsito y desde el hospital llamaron a mi casa, mi casa, no era la de mi mamá, era la mía. Y en mi casa dijeron que no, que ya no me querían, que ellos no habían creado una cabina y que siguiera consumiendo en la acera. Y el médico del Hospital San Vicente me dijo, pero usted me dijo que es su casa. Y yo, sí, es que es mi casa. Y me dijo, póngase las pilas porque no la van a poner como interdicta y se va a quedar sin casa. Y es tan triste uno ver cómo tu familia, en vez de apoyarte, no hace nada, simplemente gracias a Centro Día. Yo vivo muy agradecida porque una vez un educador de Centro Día fue al río y nos hizo la invitación a conocer Centro Día básica, la básica de Centro Día, por lo menos a bañarnos, aunque yo nunca perdí sus valores. A mí me gusta estar limpia, yo era una canta de calle, inclusive muy limpia en ese sentido. Y yo hice de todo en la calle, menos robar y prostituir. Eso fue lo que yo no.
aprendí a reciclar, aprendí a andar sola para arriba y para abajo porque me daba miedo involucrarme en temas, porque uno aprende a conocer mucho el ser humano en la calle, o sea, uno no, hay como hay seres muy buenos, hay seres muy malos. En la calle conoces un ser humano tal cual. Entonces, Padre, de una... Yo quiero hacerle una pregunta a Isabel. Exacto. Me ayudó a mi vida. Dígame. Hola Isabel. Bueno, esta situación que estás viviendo en relación con tu familia, sé que es una situación difícil, es una situación compleja, sentirse despreciado, rechazado por las personas con quienes uno ha compartido parte de su vida y con aquellos con quienes se supone debe haber toda la confianza, existir toda la confianza. Isabel, si tuvieras la posibilidad de dirigirle la palabra a tu familia en este momento, tendrías la capacidad de perdonarles, tendrías la capacidad de reconciliarte con ellos, haciéndolo no tanto como por el bien hacia ellos, sino por el bien que vas a hacer a tu alma, porque el perdonar te hace bienes a ti, te libera de resentimientos, de odios, de venganzas, te libera del malestar. No es resentimiento. Es que no estoy resentida, yo estoy triste. ¿Triste por qué? Porque yo cuando manejé el cafetín, que la doctora Natalia sabe, cuando uno se resocializa, llega al seguimiento y cuando ve que tenés un proceso tan puro, tan bonito, que eso es una vaca, que quieres emprender y le prestan a uno los cafetines de las unidades de orientación a los desplazados. Yo fui la pionera de ese proyecto, junto con mi esposo. Entonces esos cafetines llegué a ahorrar hasta 8 millones, pusimos un negocito, o sea, y empecé a ir a donde mi familia, o sea, a pesar de muchas cosas, yo no odio a mi familia, sino que lo cuento en este momento pues porque es que es mi testimonio de vida, es para que las otras familias entiendan que en vez de incluirme, me están excluyendo, o sea, la sociedad a veces, cuando estás en ese tema y has pasado por ese tema, te incluyen o te excluyen, y en mi caso es ese. Van a escuchar un poquito de ruido porque llegó mi esposo, y tengo 5 perros rescatados que amo y que adoro. Entonces van a hacer la bulla para el papá, que llegó el papá de la casa, porque esos son mis 5 hijos. Tengo esos 6 amores que nunca me van a dejar de querer. Entonces yo vivo muy orgullosa, yo no madre, yo mi familia la quiero, la respeto. No quiere decir que yo cada que tenga oportunidad de recordarles a ellos que yo fui un muy buen ser humano, que cayó por depresión, o sea, no, es como recordarles y al pueblo decirle que muchas veces, aunque sigamos un proceso ya para que yo le puedo demostrar 0 consumo 10 años, profesional en idiomas, soy educador terapéutico, tengo un buen esposo y sigo firme en mi proceso, pero ante todo con amor a Dios. Porque si a Dios fue el primero que yo le prometí dejar las drogas, que iba a hacerlo. Y él es mi poder. Y no, pues lógicamente, no. Yo amo a mi familia a pesar de las dificultades, no quiere decir que no las quiera. Es como ver si de pronto alguno está viéndome por ahí, que recuerden que yo los amo. Nada más. Bien, qué bonito testimonio, Isabel. Un testimonio muy hermoso para continuar con Isabel. Te aplaudo, Isa. Bonito. Te aplaudo. De verdad que es muy edificante escucharte y saber que el amor es Dios que lo tienes en... Isabel, qué bueno. Hola, ¿cómo estás? Ya enseguida continuamos con ustedes para seguir hablando con la doctora Natalia. Isabel, si puedes poner un momentico el micrófono en silencio, te agradezco. Sí, y ya volvemos, con su esposa. Quisiera preguntarle a Natalia, claro que sí, gracias a ti. Quisiera preguntarle a Natalia, ¿cuánto tiempo se puede demorar una persona para desintoxicar el organismo? Bueno, orgánicamente, digamos que puede hablarse de un periodo de 6 meses de 0 consumo, cuando se podría hablar de todo el tema de desintoxicación física.
¿cierto? Lo que tiene que ver, o sea, netamente con el proceso de desintoxicación física, que digamos perdón, es un tema complejo en la medida que no solamente es importante desintoxicar el cuerpo, el organismo es fundamental, es lo primero que se desintoxica, pero hay que desintoxicarse de otro montón de cosas a nivel emocional que están inmersas en el consumo de sustancias. Entonces, si lo hablamos orgánicamente, hablamos que se habla de un periodo de aproximadamente 6 meses que una persona podría entrar a desintoxicar su cuerpo, hablando, como lo digo, netamente desde el organismo. Pero ya hay que entrar a hablar de otros elementos, de otras situaciones que están inmersas ahí en un proceso de, si hablamos un proceso de rehabilitación, de resocialización o de reeducación, porque estos procesos tienen diferentes nombres de acuerdo a la modalidad o a la metodología desde donde se aborde la problemática. Hay que trabajar también asuntos a nivel psicológico porque el consumo de sustancias tiene orígenes también a nivel psicológico bastante importantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas que vienen de familias disfuncionales, cuando vienen, por ejemplo, de familias donde hay violencia intrafamiliar, donde hay el ejercicio del trabajo sexual, donde hay consumo de sustancias al interior de la familia, donde hay falta de normas y de límites, ¿cierto? Exceso de autoridad o falta de autoridad. Entonces, como te lo decía Nati, el tema es un tema bastante amplio y que hay que desintoxicarse de un montón de cosas, no solamente del cuerpo. Pero si hablamos de eso, una persona, si netamente hablamos en tiempo, específicamente solo de desintoxicación física, más o menos son unos 6 meses. Nati, en ese momento de desintoxicación, ¿qué reacciones tiene el organismo? Porque hay personas que se comienzan a sentir malucas, que náuseas, yo he escuchado. ¿Cuáles son esas reacciones? Mira, el síndrome, a eso le llamamos el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia tiene unas peculiaridades de acuerdo a la sustancia que se consuma y cada síndrome de abstinencia es diferente. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia del licor es un síndrome de abstinencia supremamente difícil, es muy duro. Las personas tienden a tener escalofríos, mareos, vómito, diarrea, porque el cuerpo, lo que les decía al comienzo, recuerdan que el sistema de recompensa está activado, entonces el organismo está acostumbrado a que tú te empieza a pedir la sustancia, y de la única forma que se quita ese síndrome de abstinencia o esos síntomas es suministrarle al cuerpo la sustancia. El síndrome de abstinencia, por ejemplo, de la heroína, es el síndrome de abstinencia más letal. Y digo letal porque o sea, la única forma de que la persona digamos, pueda contrarrestar los síntomas del síndrome de abstinencia, que la persona experimenta una sudoración excesiva, experimenta escalofríos, experimenta es como una sensación de muerte, ¿cierto? Cuando he hablado, por ejemplo, con algunas personas con las que he trabajado y que han pasado por el síndrome de abstinencia de la heroína, ellos dicen que es una sensación de muerte y que incluso prefieren morirse. Hay algunos que dicen que prefieren morirse que volverse a inyectar. Entonces, pues hablando de heroína inyectada, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, de los consumidores de heroína inyectada, requieren de una desintoxicación física con una sustancia que se llama metadona, que es muchísimo más fuerte porque realmente el síndrome de abstinencia de la heroína inyectada incluso puede causarle la muerte a una persona. Cada sustancia tiene unos síntomas distintos cuando están pasando por el síndrome de abstinencia. La persona, por ejemplo, en el consumo de alcohol, se me olvidó, hay un síntoma que se llama delirium tremens, en donde la persona incluso al no suministrarle, porque es una persona que ya está acostumbrada a consumir todos los días el licor, puede experimentar incluso alucinaciones, ¿cierto? La persona desorientación espacial, alusiones, sumado también entonces a los mareos, al daño de estómago, ¿cierto? Diarrea, vómito, sudoración excesiva, son como los síntomas más fuertes, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, como te digo, cada síndrome de abstinencia es diferente de acuerdo a la sustancia que la persona consuma, pero sí son los síntomas más comunes. Padre, ¿qué opina usted de todo esto? Bueno, sabemos que es una realidad muy compleja y que no solamente deteriora a la persona, deteriora el núcleo familiar y deteriora la sociedad.
Pienso que en este momento debemos fortalecer estrategias, herramientas que busquen el apoyo a estas personas que han caído en esta lamentable realidad y poderles sacar de esa realidad, poderles dar una nueva oportunidad que dignifique su vida y que les dé la capacidad a través de las herramientas que se reciben para salir de ese contexto en el cual están sus vidas. De verdad que es muy lamentable, o sea, yo creo que todos, ninguno estamos exentos de caer en esa realidad. Es muy lamentable ver una persona cómo estas sustancias la va deteriorando y la va destruyendo hasta el punto incluso de acabar con su propia vida, destruirla plenamente. Yo quiero darle un saludo a Theo Ledesman. Él hace un momento, doctora Natalia, está haciendo una pregunta. ¿La hipnosis funciona para el desapego de las sustancias psicoactivas? Él pregunta sobre esto. Yo no sé, usted es la más experta para responder. Ok, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Por aquí nos dice que es Theo Ledesman. Ok, para Theo Ledesman, entonces, pues mira, hay múltiples tratamientos, hay muchas estrategias que le pueden funcionar a las personas. Yo realmente desconozco de todo el proceso y de tratamientos con hipnosis, entonces no me siento realmente, no me siento capacitada, me siento impedido para responder esa pregunta porque realmente no conozco a profundidad el tema de la hipnosis. Lo que sí sé es que hay personas que les ha funcionado, hay personas que no. Hay diferentes tratamientos, hay una cantidad de tratamientos y, digamos, metodologías de intervención que hay personas, yo diría que incluso hay tantos métodos como personas en el mundo. Hay personas que les funciona la teoterapia, hay otras que no. Hay personas que les funciona la metodología de comunidad terapéutica, a otras que no. Hay personas que han hecho una cantidad de procesos en diferentes instituciones, con diferentes tipos de intervención. Entonces, yo no podría realmente responder si la hipnosis sirve o no, porque no conozco la primera persona que haya dejado de consumir a través de un proceso terapéutico solo con hipnosis. Realmente no lo sé, entonces puede que sí funcione, pero no conozco ese proceso, no conozco ese modelo de tratamiento, entonces no podría como darle una respuesta concreta a esta persona. Lo más necesario, el bien más necesario es la fuerza de voluntad. Cuando una persona reconoce que necesita la ayuda, cuando la persona reconoce que tiene un problema y que quiere salir, yo creo que esa es la clave para que la persona pase la dificultad. Padre, sí y no. Es decir, cuando usted se refiere al tema de la fuerza de voluntad, es relativo. Nosotros, por ejemplo, pues en el caso, cuando yo he hablado y he trabajado con habitantes de calle o personas en consumo, pues que son consumidores de sustancias y quieren dejar de consumir. Eso es correcto, porque no el tema de la fuerza de voluntad y lo hemos manejado incluso en estos términos. Hay personas que quieren y no pueden, y hay personas que pueden y no quieren. Hay personas que saben que el consumo les hace daño para su organismo, para su cerebro, que les hace daño porque les genera conflictos a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, o sea, en todos los contextos y áreas de desempeño del ser humano. Sin embargo, hay personas que dicen, no quiero, y saben que tienen una dificultad que les causa una cantidad de problemas, pero no quieren porque siguen, digamos, entre comillas, enamorados del consumo, quieren seguir con esa dinámica de consumo porque no sienten que sea realmente el problema más importante intervenir en sus vidas. Hay personas que quieren hacerlo, que quieren hacer un proceso y saben y reconocen que tienen una dificultad y quieren dejar de consumir. Pero ¿qué pasa? No cuentan con los elementos personales para poder hacerle frente a esa problemática que ya no quieren tener más en su vida. ¿Por qué? Porque tienen todo el poder de decisión, tienen toda la capacidad también y toda la motivación para dejar de consumir, pero el organismo está tan deteriorado y el cerebro está tan deteriorado que no logran, por más que quieran, por más fuerza de voluntad que tengan,
no son capaces de salir de ahí. Por eso, ¿qué hay que hacer en esos casos? Cuando la persona quiere y desea, pero no puede porque no cuenta con aquellas estrategias para poder salir de esa condición, es buscar ayuda profesional, es buscar ayuda en los lugares donde ellos saben. Yo creo que todos los habitantes de calle conocen Centro Día. Tiene que ser un recién habitante de calle que no sepa y no tenga ni idea de pues, que existe Centro Día o que existe un programa para atender esta población. Todos los habitantes de calle, yo diría, pues me atrevería incluso, atrevidamente, ¿cierto?, a decir que todos conocen todos los comedores del centro, ¿cierto?, todos los lugares donde regalan alimentación, todos los lugares donde hacen diferentes tipos de procesos. Conocen todo esto, hay personas realmente que por más fuerza de voluntad que tengan, no son capaces solos, y cuando no son capaces solos, siempre es la invitación a que busquen ayuda con las personas que realmente pueden ayudarlos a tener esa condición. Para continuar con este tema que está bastante interesante, quiero darle un saludo a todas las personas que nos escriben a través de nuestro chat de las redes sociales. Tatiana Gómez, tenemos a Francisco de Aldo Quintero de Río, tenemos a Paula Orrego, a todas y cada una de las personas, a Camilo, todas las personas que se van conectando, gracias por escribirnos. Bueno, a ver qué dicen por acá. Camilo, hay muchas situaciones como la recaída, sentimientos de culpa, el perdonar y el ser perdonado, la pérdida de confianza, la baja autoestima y el temor del núcleo familiar. El tema está bastante interesante. Yo quisiera incluir en esta conversación, como lo había mencionado anteriormente, al esposo de Isabel, quien también fue ex habitante de calle, Guillermo. Guillermo, buenas noches, bienvenido a esta transmisión. Qué bueno poder contar contigo. Guillermo, ¿me escuchas? No escucho. No escuchan, Isabel, no nos escuchan. Se congelaron, ¿cierto? Parece que la imagen se congeló. Están de pronto en estos momentos con problemas de internet. Bueno, pero entonces sigamos con el tema. Yo quiero preguntarle a la doctora otro tema, o sea, es sobre también el tema de habitante de calle. Nosotros estamos ubicados, sé que en este momento hay muchas personas del sector de Florida Nueva, Las Mercedes, cerca a la estación Estadio. Y tenemos muchas personas, habitantes de calle, que están ubicándose en el sector. Muchos de estos, yo como el sacerdote de esta parroquia, les he invitado a visitar Centro Día o la Casa Monseñor Valerio Jiménez, que es de la Casa de la Arquidiócesis de Medellín, creada para los habitantes de calle. Y pues realmente en su gran mayoría dicen, no, yo no voy por allá, no me gusta. Y bueno, y cuando uno les pregunta por qué no te gusta, ellos sacan un montón de trabas como qué pereza, es que allá no, hay mucha gente que me roban, que una cosa, no tengo todas las comodidades que tengo en la calle. O sea, yo quería preguntarte, Natalia, es acerca de, bueno, cómo afrontar esa realidad del habitante de calle en nuestro sector y cómo poderlo redireccionar de una manera más eficiente a los tratamientos, procesos que realiza la Alcaldía de Medellín, que realiza la Arquidiócesis de Medellín con el tema de habitantes de calle. ¿Qué podríamos hacer? Mira, realmente siempre el habitante de calle va a encontrar una excusa para no ir a Centro Día, cuando no quiere, ¿cierto? Cuando no quiere y quiere continuar más bien como en su zona de confort. Entonces, es muy común encontrar palabras y excusas realmente, ¿cierto? Justificaciones como de me roban, es que no me dejan entrar, pero a veces se les olvida también decir que puede que estén sancionados, que es que están sancionados, no nos dejan entrar, y a veces sí, hay usuarios que son sancionados porque cometieron alguna falta de cualquiera de las normas al interior del centro, pues del centro de atención, o porque, por ejemplo, consumieron al interior o tuvieron alguna agresión física, bueno, cantidad de cosas. Entonces, siempre el habitante que va a encontrar la excusa de no salir de su zona de confort, porque es que es más cómodo estar en la calle, porque es que siempre la comunidad, y ahí en ese sentido quiero ser muy respetuosa, pero muy enfática, porque a veces sin necesidad, o sea, sin querer, tenemos algo que se llama acción con daño, ¿sí? Y la acción con daño es que no sabemos que a veces lo que hacemos hace que se perpetúe esa condición.
muy importante, me hacen una observación también y es importante definir, ahorita si se da el espacio, definir y diferenciar quién es un habitante de calle y quién es un habitante en calle o en situación de calle, que son dos personajes distintos. Entonces, frente a la problemática, padre, que usted menciona, es muy importante tener en cuenta que a veces como comunidad tenemos una cantidad de acciones que creemos que hacemos bien y no sabemos que lo que estamos haciendo es una acción con daño. Entonces, incluso ahorita Guillermo e Isa nos pueden también como aclarar este asunto, que no se queden solo con lo que yo les digo, porque a veces cuando lo digo me caen, sobre todo porque por desconocimiento actuamos de esta forma. Entonces siempre decimos, es que donde comen dos, comen tres. Entonces lo que hacemos es que perpetuamos la habitabilidad de estas personas en la calle de muchas formas. Cuando les damos el reciclaje, cuando les damos ropa usada, cuando les sacamos la coquita del almuerzo, porque es que qué pesar que me sobre y cómo voy a botar la comida. Prefiero dárselo a este muchacho que es el del reciclaje, pero que además de ser el del reciclaje es un reciclaje desorganizado, porque no es el reciclador, sino que es habitante de calle, pero se dedica a eso para poder obtener esos ingresos económicos para poder consumir. Ojo que no estoy diciendo que todos los recicladores son habitantes de calle. Recordemos que son dos poblaciones distintas. Entonces, es una particularidad, padre, que sí me parece importante que toda la comunidad sepa que es fundamental entender que no solamente es el tema de invitarlos a asistir a Centro Día, ¿cierto? Yo soy de las que, por ejemplo, me encanta, yo los tallo, ¿cierto? Coloquialmente hablando, yo los tallo porque yo no solamente les digo, mi hijo vaya a Centro Día, vaya al patio, no les doy la moneda, no les doy el pan, no, pero tampoco les doy ropa, tampoco les doy el reciclaje, no les hago la vida fácil. Entonces, yo no hago eso porque yo lo sé, porque sé lo que eso ocasiona. Entonces, cuando el habitante de calle no ve la necesidad de moverse de su zona de confort, porque lo encuentra todo en la calle, pues en este momento está difícil el tema porque los restaurantes están cerrados, porque bueno, la gente está en las casas, pero siempre entonces el día de basura, como estamos tanto tiempo en la casa, entonces el día de basura lo que hace el habitante de calle es ir primero a buscar en la basura qué puede encontrar de reciclaje para poder intercambiarlo por dinero para posteriormente consumir, ¿cierto? Entonces es toda una dinámica muy compleja, padre, que yo siempre, y frente a la pregunta que usted me hace, es siempre invitar a la comunidad, y de verdad lo hago con muchísimo respeto, es comprender cómo es la dinámica del habitante de calle y también revisarse de cuáles son esas acciones que yo tengo que están haciendo que se perpetúe la habitabilidad en calle. ¿Qué hago yo para que esta persona se amañe? Porque una cosa, tú le das hoy a un habitante de calle el reciclaje, le das unos cartoncitos que sacaste, al día siguiente llega otro habitante de calle, no solamente está ese. Entonces se te convierte en un compromiso de darle el reciclaje al que le diste ayer y al nuevo que llegó hoy, ¿cierto? Así, igual, pasa con la comida. Yo le saco la coquita de la comida y se la saco con mucho amor porque me da mucho pesar, porque está en la intemperie, porque está aguantando frío, porque está bajo el sol el agua, y son condiciones digamos que uno diría inhumanas, que una persona no debería estar así, pero la persona todos los días escoge estar ahí, tiene la posibilidad de elegir y de tomar otras decisiones, pero elige a diario seguir ahí, porque ellos saben que la posibilidad está, el día que quieran cambiar su estilo de vida, está la posibilidad de hacerlo. Entonces es eso, padre, cuando nosotros tomamos esas acciones por desconocimiento, porque muchas personas no lo saben, ¿cierto? ¿Qué hace, por ejemplo, un habitante de calle cuando tú le das ropa? Él no estrena ropa, ¿cierto? Él no estrena ropa, él lo que hace es venderla. ¿Para qué? Para comprar sustancias, para cambiarla por dinero y el dinero por sustancias. Entonces, es todo esto, como te decía, toda esa dinámica que se incluye y donde se sumerge el habitante de calle. Entonces, yo diría que una recomendación, padre, aparte de invitarlos a que asistan a Centro Día en la Alcaldía de Medellín, que es un programa que en este momento tiene una oferta y que la tiene hace muchísimos años, hace más de 20 años Centro Día tiene la oferta para que el habitante de calle salga de esta condición, se adentre de las calles. Entonces ellos saben que lo pueden hacer, es incomodar, es tallar un poquito para no hacerles la vida tan fácil y tan cómoda en la calle, porque ellos salen y básicamente ya no tienen ni qué pedir, ya no es sino que se acerquen, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, no en esta contingencia, sino antes de todo esto que está ocurriendo,
¿qué hace el habitante de calle? Casi que come la carta, ¿cierto? Entonces, hoy voy a desayunar, el habitante de calle puede desayunar 2, 3 veces al día, almorzar 3 y 4, porque saben y hacen todo el tour del almuerzo, ¿cierto? En el centro, en la comida, cuánta plata recoge al día, ¿cierto? A través del ejercicio de la mendicidad, que es un negocio supremamente rentable, ¿cierto? Pero en la noche, ¿cuánto tiene? Nada, porque todo se lo consumió. Entonces es una dinámica bastante compleja, es una problemática difícil, incluso una problemática que está considerada como un problema de salud pública, pero aparte de ser un problema de salud pública, también es una condición social bastante difícil que cada ser humano y cada ciudadano tenemos también como esa responsabilidad de no perpetuar esa condición, ¿cierto? Bueno, para seguir con este tema que está bastante interesante, quiero invitar ahora a Guillermo. Guillermo, bienvenido. Ay, Dios, no estoy escuchando Gracias. nada. Buenas noches para todos. Se me fue el audio. Guillermo, qué gusto tenerlo por aquí. ¿Cómo has estado? Muy bien, el gusto es mío. Gracias a Dios, tener la oportunidad de compartir con ustedes y de transmitir algo positivo. Muy de acuerdo con la doctora Natalia, aunque no estoy muy en contexto de la conversación porque acabé de llegar pues de mis labores como educador, pero adentrarme un poquito más en la conversación y agradeciendo también ya el padre que es un... Se entrecorta por rato la transmisión. Guillermo, tratemos por favor buscar una buena señal para poderlos escuchar bien y no sé si de pronto tienen el mando libre para de un sector importante como quiero decirles a todos los escuchas que me parece muy necesario. Sí. Me dicen que, perdón, para seguir hablando con Guillermo, me dicen que aquí me escriben en estos momentos que tiene un poco, que se escucha un poco de... como vivimos en el Latillo, no sé, por acá siempre... Ahí en este momento te escucho bien. Así, yo siento que la sociedad debe ser educada. Sí. Claro, con mucho gusto. Venga, busquemos allí. Sí, Guillermo, cuéntanos entonces de tu historia de vida, ¿hace cuánto fue? Hola. Estoy buscando un poquito mejor. Ya hola. Sí, hola, ahí te escucho muy bien. Quédate ahí y ya. Cerca, bien cerca para escucharte bien. A ver, de pronto así. Exacto, perfecto, quédate ahí. Bueno, entonces, muy bien. Los pongo. Qué pesar, la señal está tan malita. Yo la escucho bien, ¿usted me escucha? ¿Aló? Hola. ¿Me escuchas? Yo las escucho, ustedes. Perfecto, entonces, claro, continuemos nuevamente con la conversación. Guillermo, contémosle a las personas hace cuánto que estuvo usted en la calle y cómo hizo para salir de esa situación, de esa problemática. ¿Cómo era su vida allí? Bueno, les cuento pues un poquito. Yo fui habitante de la calle durante 17 años. Hace 12 años estoy resocializado. Hice muchos esfuerzos antes de lograrlo para salir del problema, pero no lo lograba. Y tiene mucho que ver con lo que menciona la doctora Natalia, porque había una perpetuidad en la sociedad que me invitaba a continuar en ese contexto, a continuar en esa zona de confort. Era muy fácil conseguir dinero para consumir y se sufría, pero no se sufría por falta de dinero. Se sufría porque había momentos en los que simplemente se nos acababa el dinero y no era una hora muy adecuada para ir a conseguir más, entonces aguantaba frío, no era un horario como muy propicio para conseguir más plata, pero al otro día volvía la misma rutina, el mismo círculo vicioso. Pero un día, afortunadamente, me cansé, sentí algo que no puedo describir muy bien con palabras, pero siento que fue mi poder superior, mi Dios, mi creador, el que simplemente tocó mi corazón y tomé la decisión. Pero no es fácil y todavía hay dificultades sociales, familiares, económicas que invitan a seguir luchando,
pero que también me van haciendo más fuerte. El lazo familiar que tengo con Isabel, el hogar que hemos construido, son todos fortalezas pues que hacen que yo pueda seguir en sobriedad. Sin embargo, la adicción es un enemigo fuerte, pero es un enemigo fuerte que no es más fuerte que mi poder superior. Y en realidad sí es una cuestión de decisión personal, poder salir, poder enfrentarse a la vida con realidad, sin tener que estar dopado, sin tener que estar drogado. Importante mencionar también que tenemos que empezar a educar más a la sociedad. La sociedad es, en muchos casos, de manera inconsciente, responsable de que los adictos sigan consumiendo. Y no es una cuestión en la que... Sí, aló. Actualmente, ¿usted a qué se dedica y cómo le ayuda a esas personas que están en esa situación? Bueno, en la actualidad soy educador terapéutico en Granja, sí. Hace ya 3 años. Es un lugar pues de resocialización del sistema habitante de calle, adscrito a la alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, y es un orgullo serlo. Siento que Dios me puso en el lugar en el que yo tenía que estar, disfruto mucho mi trabajo. Tenemos un método de resocialización en el que los valores es lo que más importa, inculcar valores en los ciudadanos que están en este momento en el proceso. También por medio de la disciplina, la objetividad, el cambio de hábitos negativos por hábitos positivos. Y tenemos pues muchas ramas profesionales que nos apoyan, que ustedes ya deben conocer, como el área de psicología, el área de trabajo social, el área de medicina, el área de deportes. Entonces es algo muy bien estructurado, en el que los ciudadanos encuentran todas las herramientas que necesitan para poder enfrentarse posteriormente a un contexto social de realidad. Sin embargo, también conocemos que a algunos se les hace muy dificultoso asumir de manera clara y objetiva todas las herramientas. Y para eso estamos, para empezar por medio de la reflexión, la sensibilización, a lograr que ellos se adhieran de una manera contundente a sus procesos. Y es Guillermo, un orgullo, no me canso de repetir que... ¿Aló? Sí, claro, le escucho, que es un orgullo, qué bonito. Sí, me siento muy orgulloso de lo que he logrado, pero no me puedo quedar simplemente, perdón, con el orgullo de ser educador, ni con el orgullo de transmitir lo que alguna vez recibí, sino que simplemente es algo que siento que mi poder superior me exige. Dar lo mejor de mí, ser buen ejemplo, enseñar, seguir aprendiendo para poder seguir enseñando y dar ejemplo. Yo creo que básicamente es demostrarle a ellos que si una persona que estuvo en esa misma situación pudo, pues cualquiera puede. No somos tan diferentes como para que cualquiera no lo pueda lograr. Ustedes, Guillermo, ¿ustedes pensaron en algún momento que nunca podrían salir de esa adicción? No le entendí. ¿Ustedes pensaron en algún momento que nunca podrían salir de esta adicción? Sí, en realidad en muchos momentos de la vida uno mismo llega a desahuciarse, porque la mente se conflictúa, porque la ansiedad y la misma adicción son tan fuertes en algún momento de la vida que ya uno siente que no vale, se pierde la autoestima totalmente. Son muchas cosas juntas, el rechazo de la sociedad, el rechazo de la familia, la misma autocomiseración, entonces qué pesar de mí, yo no valgo nada. Y sí, por supuesto que sabemos que la adicción genera un montón de traumas y trastornos mentales, pero en realidad hay que repetir que es una decisión que debe tomar cada adicto. La sociedad tiene una responsabilidad muy grande, y lo mencionaba la doctora Natalia ahorita, es educar a las personas,
para que no sigan perpetuando a estos chicos y chicas de todas las edades a seguir consumiendo. No nos puede seguir dando pesar, tenemos que actuar socialmente para generar un bienestar que sea real. Y pues a veces duele, ay, qué pesar del muchacho, vea que tiene hambre, vea que es que tiene frío. No, en este momento hay muchas herramientas para que ellos busquen hacer un proceso y si los presionamos un poquito, seguramente más números de personas van a querer salir adelante, van a querer salir del problema. Es un trabajo arduo que es muy fácil de mencionar, pero siento que hay herramientas, que el Estado tiene herramientas, la Iglesia tiene herramientas, nosotros como seres sociales tenemos herramientas individuales que podemos aportar, como decir simplemente no a una limosna, como dar un consejo, como dar una voz de aliento, como dar una guía. Y es un trabajo que tenemos, pues ya empezó, pero siento que la sociedad a veces todavía no conoce o no le interesa tal vez conocer la manera de ayudarle al que lo necesita. Cuando en una familia llega alguien a caer en la adicción, es cuando la gente empieza a pensar en eso, pero tristemente todavía hay una cultura de pobrecito, hay una cultura de ignorancia frente al tema que se puede ir solucionando y tenemos que ser todos aportantes. Muy bueno que exista este tipo de programas, que las redes sociales sean una herramienta también para llegarle a todo el público, para que empiecen a entender, así sea paso a paso, que tenemos que ser fuertes ante esas situaciones, que muchas veces uno da y no es tanto por el pesar del otro, sino porque entonces eso también nos alimenta un poquito a nosotros. Ay, yo doy, yo ayudo, yo comparto, pero ¿de qué manera estás compartiendo? Si le estás perpetuando al otro una enfermedad que lo puede llevar incluso a la muerte. Y eso es algo pues que tenemos que seguir trabajando. Guillermo, bueno, le cuento pues que estamos muy motivados, la gente nos está escribiendo bastante, los están felicitando a ustedes, al igual que a Natalia y al padre también, por este espacio que hemos abierto a través de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, un programa que tenemos cada 8 días, donde contamos historias de vida, traemos distintos temas. Yo sí quisiera saber, Guillermo e Isabel, ¿ustedes cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue ese proceso de conquista? ¿Cómo se enamoraron? ¿Y cómo fue ese proceso de rehabilitación? Porque yo me imagino que todos los que nos están viendo también quieren conocer de ese testimonio de conquista de ustedes dos. Entonces sí quisiera que nos contaran cómo fue ese proceso. Ella me conquistó. ¿Cómo no? Yo empiezo primero y le digo cómo se va la situación. Isabel, cuéntanos cómo fue ese proceso de conquista. ¿Me permite? Claro que sí, cuéntenos pues. Vea, yo cuando estaba en el Mami, hágale. entonces yo lo voy a y hacer un proceso. Perdón, Isabel, qué pena contigo, es que con interferencia, ahí donde está Isabel, perdóname, qué pena contigo, ahí donde está Isabel, qué pena, no te escucho bien. Qué bueno que Isabel de pronto se desconecte y se conecte. Y él era muy bonito, o sea, muy solo juiciarme y robar. Guillermo. Me regaló todo ese. Mami, espera que ellas están hablando. Guillermo, qué pena con ustedes, Hola. porque el tema está muy interesante. Ahí donde usted está tiene muy buena señal. Quédese ahí. Y qué bueno que Isabel se integre ahí donde tú estás para que entonces nos pueda contar desde donde tú estás conectado y apague el otro celular, ¿cierto? La otra conexión para que no tengamos tanta interferencia y podamos escucharlos mejor. Entonces, Isabel, qué bueno que te acerques donde está Guillermo y nos cuentes cómo fue ese momento de conquista. Espere pues. Quédate ahí porque está muy bien la señal y el tema está muy interesante. Les cuento a todos nuestros seguidores, al igual que a Natalia, a Guillermo, el padre muy bien lo sabe. Este programa nosotros siempre lo hacemos de media hora, de 7 de la noche a 7:30.
Pero como el tema está tan interesante, tenemos unos testimonios que de verdad nos motivan y nos gusta porque esto sirve de motivación para muchas personas que nos están viendo a través de este medio. Entonces nos quisimos extender mucho más y para ir ahondando más de este tema, ¿cierto, Guillermo? Ahora sí me escuchas. Está congelada la imagen. Se le congeló la imagen a Guillermo. Bueno, entonces sigamos, padre, mientras ellos tienen una buena señal, sigamos nuevamente con Natalia. Natalia, referente a los habitantes de calle, la gran mayoría de los que están allí es por el tema de sustancias psicoactivas o por otras problemáticas. Hola, Natalia, tienes el micrófono silenciado, aunque ya. Espérate, Nati, un momentico, qué pena que ya van a entrar. ¿Sí? Permítame, Nati, qué pena un momentico, que sí quisiera como no dejar en el aire el testimonio de Guillermo y de Isabel. Guillermo e Isabel, ¿me escuchan? Guillermo, hola, ahora sí me escuchan. Bueno, Isabel, cuéntenos pues, que volvamos a retomar el tema. Cuéntenos cómo fue ese proceso de conquista, el momento en el que ustedes se enamoraron y cómo fue que se rehabilitaron. ¿Cómo vieron ese proceso? No, es el que tenemos con los datos. Porque ahorita donde estaba Guillermo conectado se escuchaba muy bien. Isabel, donde estaba ahorita Guillermo conectado se escuchaba muy bien, ahí lo estábamos escuchando perfectamente, entonces, no sé, ¿me escuchas? Nati, entonces mientras ellos mejoran la conexión, vamos. Ahora sí me escuchan, ¿no? Yo sí la escucho, perfecto. ¿Usted nos escucha? Guillermo e Isabel, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Bueno, listo, entonces cuéntanos. Sí, yo sí lo escucho. Entonces, el tema fue así. Cuando yo ya me entré a resocializarme en el centro de día, que empecé a hacer el proceso, fue como les conté, pedí la contención y él muy coqueto, ya empezó a verme bonita. Y empezó a verme bonita y ya me sentaba yo en la sala de televisión cuando pedí la contención al ladito de él me regalaba el tintico, pues yo como no tenía plática, él me lo invitaba. Y de un momento a otro, todos los días el besito en la mejilla, ¿eh? Y un día yo me le dije, ¿me puedo recostar en sus pelos para ver televisión? Me dijo que sí. Y él me dijo, espera un momentico que ya vengo. Y se paró y se fue. Y cuando vino me dio un beso ya. Y salimos de la mano ya. Eso fue noviazgo inmediato. Qué hermosura. ¿Cuánto tiempo duraron de novios? Y aquí llevamos ya 10 años. Qué hermosura. Y se apoyan en un año. Sí. Sí. ¿Y cómo vivieron en centro día de estar juntos con los fines de semana? Sí, qué lindo. Sí, ¿cómo vivieron ese proceso cómo vivieron ustedes ese proceso de rehabilitación? Cuéntenos de esa experiencia. No pues me vuelves a hacer la pregunta que no te entendimos, por favor. Cuéntanos cómo vivieron ese proceso de rehabilitación. ¿Cómo vivieron ese proceso de rehabilitación? No. Bueno, Natalia, entonces mientras retomamos nuevamente. El proceso. Natalia, vuelvo nuevamente con usted. Entonces, un momentico, voy a salir del mío a ver si podemos. Tranquila. Sí, nosotros esperamos. Un minuto. Natalia, entonces ahora sí retomo nuevamente con usted la conversación. Le estaba preguntando que referente pues, a los habitantes de calle, la gran mayoría de los que están allí es porque consumen sustancias psicoactivas o tienen otros problemas. Ay, mira, hay de todo un poco, ¿cierto? No todas las personas que son habitantes de calle son consumidoras de sustancias psicoactivas y no todas las personas que consumen son habitantes de calle o llegan a ser habitantes de calle, ¿sí? En este caso, sí hay un gran porcentaje de personas que son habitantes de calle y que, digamos, tienen esa condición de ser consumidores de sustancias, pero también hay un componente que, pues digamos, de una particularidad que nosotros
digamos, en este lenguaje hablamos y es el tema, hay muchas personas que tienen patología dual, es decir, personas que presentan enfermedad mental sumado con el consumo de sustancias psicoactivas. Hay personas que son habitantes de calle y no consumen, pero tienen enfermedad mental o tienen, por ejemplo, alguna situación, digamos, enfermedad mental entendiéndose como algún tipo, digamos, trastorno de ánimo, trastorno de personalidad, algún tipo, pues, como de condición, digamos, psiquiátrica, pero también personas con algún deterioro cognitivo o con daño cerebral, ¿cierto? Personas que en algún momento se desorientaron y no saben, pues no supieron llegar a sus casas, personas perdidas. Hay muchísimas, digamos, muchas condiciones, digámoslo así, o muchos motivos por los cuales una persona llega a ser habitante de calle y no necesariamente el tema del consumo de sustancias. Creo que es una pregunta muy difícil porque, como te digo, o sea, tenemos en nuestra cabeza que todos los habitantes de calle son consumidores y no todos lo son, ¿cierto? Hay personas que incluso ni siquiera llegan a ser habitantes de calle porque consumen, sino porque, lo que te decía ahora, pueden tener alguna enfermedad mental y ya están en la calle, están desorientadas, no saben qué, pues, cómo volver a sus casas o no quieren regresar, se adaptan de una forma muy fácil a todo el entorno de la calle y comienzan a consumir cuando han habitado las calles. Entonces es muy relativo realmente, ¿cierto? Entonces es importante tener presente que no todos los habitantes son consumidores, como lo que les decía ahorita, no todos los recicladores son habitantes de calle y no todos los habitantes son recicladores. Muy bien, para continuar con Isabel y Guillermo. Isabel y Guillermo, espero que ya ahora sí tengan una muy buena conexión. ¿Me escuchan? Ya mejor. Qué rico, eso sí me encanta que me estén escuchando. Bueno, yo sí les quiero preguntar, ¿ustedes qué situaciones traumáticas o difíciles vivieron en la calle a nivel familiar, violencia, miedo, depresión? ¿Cómo fue ese momento de vida en la calle? ¿Cómo vivían ustedes allí? Cuando yo entré a la calle, que les conté ahorita, por depresión. Sí, pero mi esposo, sí. ¿Cómo viví en la calle? Es una vida muy triste. Sí. Hola. Eso, cuéntenos cómo era. Yo sí puedo dar un testimonio de, a ver, hay situaciones muy complejas cuando se es habitante de calle porque como se pierden todos los valores, en un momento dado ya no te importa ni tu propia dignidad y mucho menos la dignidad de los demás. Entonces tampoco te importa pues hacerle daño a otra persona o llegan momentos en que las autoridades o personas que nos estigmatizan de una manera ya muy, digamos, muy extrema al punto de querer golpearnos, salir de nosotros, a veces muchas humillaciones, peleas con la policía, peleas con los jíbaros, peleas con otros adictos, situaciones complejas en las que la vida corre mucho riesgo. También se puede ingresar al mundo de la delincuencia con una facilidad increíble en la que te ves inmerso en situaciones muy difíciles, casi que sin darte cuenta. Y cuando te das cuenta, es demasiado tarde para salir o para llegar a un punto en el que ya no te sientas en peligro. Es muy peligroso. Ser habitante de calle siempre tiene un riesgo muy grande por muchos factores, factores en los que también ha habido momentos de limpieza social, en los que hay personas que ven al habitante de calle como un daño para la sociedad y entonces quieren salir del habitante de calle. O también cuando nos empiezan a utilizar las personas que venden drogas para que seamos nosotros los que pongamos la cara y hagamos la venta y ellos están tranquilitos allá solamente recibiendo el dinero. Como dice la doctora Natalia, son casos que no todo habitante de calle se convierte en un vendedor, que no todo habitante de calle es un ladrón, que no todo habitante de calle es dañino. Pero sí, exacto, es lo mismo con la prostitución y las chicas, pero son factores que sí se hacen comunes.
muchos habitantes de Cali roban, muchos habitantes de Cali destruyen, muchos habitantes de Cali hacen daño, muchos habitantes de Cali hacen sus necesidades fisiológicas en las calles. Y también existe aquello de que nos ponemos tan resentidos en algún momento de nuestra vida en la habitancia en calle que no nos importa el otro, hacer daño, no nos importa nada y en un momento dado nos convertimos en seres dañinos para nosotros mismos, para la sociedad. Y eso es traumático, porque en realidad, y en mi caso personal, uno sí es consciente de que está actuando mal, de que se está haciendo daño, y entonces tiene también la conciencia a jugar con el cargo de culpa. Entonces yo por qué hago esto, entonces yo por qué esto, y siempre el círculo vicioso de consumo, culpa, y vuelva y juegue con aquello de hacerse daño, y es muy, pero muy doloroso. Es muy doloroso. Guillermo, ¿cómo es ahora? Señora. Sí, ¿cómo es ahora la relación de ustedes con Dios? ¿Cómo es ahora la relación de ustedes con Dios? ¿Sacan momentos para la oración? ¿Cómo viven ese momento con Dios? La oración tiene que ser constante. Sí. Y el contacto con el ser superior tiene que ser muy íntimo. Cuando se vive en pareja es más fácil porque se comparten pues esas cosas. Pero yo digo que en lo individual todos tenemos una forma especial de ver a nuestro creador, ¿cierto? Y siempre tiene que estar presente. Yo estoy seguro que sin ese poder superior, yo no me meto mucho en cómo la gente concibe a Dios, pero yo sé que en el corazón de todos está Él. Entonces, simplemente tener un contacto consciente con Dios, estar agradecidos todos los días de poder seguir ejerciendo la sobriedad, de poder seguir siendo un deportista positivo, amar mucho. Qué tan hermosos. No, oiga, y ustedes no han visto, el padre Julián puede mirar los videos, el mío antes, el de antes de estar aquí sentada. La doctora Natalia se los puede llegar a mostrar, que sea un ejemplo a donde no vayan a llegar los jóvenes, donde yo estuve, que no lleguen, porque es muy fácil entrar, pero es muy duro salir. No es tan fácil. Es una lucha diaria con la ansiedad. Eso es una enfermedad, como decía la doctora Natalia, es como un cáncer del cual yo me tengo que cuidar y cuidar y cuidar y cuidarme constantemente, mantener mi mente ocupada. Ven, mi esposo, si ustedes ven atrás, se ve la maquinita de coser, yo coso, yo hago ropita para perros. O sea, yo tengo 5 hijos adoptivos, ya regalé uno en adopción, estamos en ese proceso de ayudar a otros seres vivos. Que es que yo no estoy trabajando como educadora, pero ayudo a los perritos, es mantener mi mente ocupada, porque la enfermedad te ataca. Mi mamá se murió, por ejemplo, y la enfermedad me atacó. Todos los conflictos que he tenido en la mente se me quiere llevar para otro lado, y yo le digo, yo aprendí a decir no. O sea, ese es aprender a decir no, ser consciente que si yo solita en este momento tengo dificultades, entonces yo me voy y busco los profesionales del programa. También, aparte, se les fue la señal, infortunadamente. Padre, ¿qué decirles a las personas que nos ven a través de esta transmisión? Muchos de pronto con familiares, hijos que están en esa problemática, pues, ¿qué poderles decir a ellos, Padre? Yo les invitaría primero a no desfallecer en la oración, o sea, confiar plenamente en Dios. Dios tiene poder para ayudarnos a fortalecer nuestra vida y salir de esa situación por la cual estamos, y nuestra oración de intercesión, orar por aquellos que están atravesando por estas situaciones y dificultades. En segundo lugar, hombre, aprovechar todas estas herramientas, estos recursos que hoy nos ofrece la vida, a través de personas profesionales que nos van ayudando. Hola, volví Isabel, a través de personas profesionales que nos ayudan a salir de estas dificultades y de estas realidades. Y tercero, hombre, a la comunidad en general, recordar que la realidad de vulnerabilidad por la cual atraviesa el otro puede ser mi propia realidad, puede ser la realidad por la cual pasa un familiar.
yo he notado, y lo digo con mucho respeto, hay mucho rechazo por el habitante de calle, hay mucho rechazo por la persona que está privada de la libertad, hay mucha condena por parte de la sociedad. Es cierto que a veces se caen en conductas antisociales, por denominarlas con algún término, pero también es necesario que la comunidad permita una nueva oportunidad. Tener muy presente los consejos, ya se nos está agotando el tiempo, pero tener muy presente los consejos que la doctora Natalia nos da. O sea, a veces pensamos que hacemos las cosas bien porque estoy dándole dinero, porque estoy dándole vestido, porque estoy dando alimento, y lo que estamos generando es prácticamente que la persona siga en esa zona de confort, siga en esa condición de calle y siga reducido a esa lamentable realidad. Creo que hace unos años sonaba mucho, no le des una moneda, porque una moneda lo reduce, lo continúa vinculando a esa realidad de calle. Y esto siempre va a suceder cuando nosotros no nos unimos con herramientas serias para ayudar a las personas a salir adelante. Padre, muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, para ir terminando nuestro programa, porque ya se nos agota el tiempo, de verdad que siempre lo hacemos de media hora. Quiero primero que todo agradecerle a la doctora Natalia por habernos acompañado en este espacio. Doctora, de verdad que muchas gracias. ¿Dónde la pueden encontrar en las redes sociales? Yo le regalo el doctora. Cuando yo haga doctorado, yo les cuento. Aquí todos le han estado diciendo doctora, el padre, todo el tiempo. Lo que pasa es que Guillermo e Isa tienen el doctoritis ya pegado. Pero bueno, me pueden decir Natalia, simplemente así. Normal, no pasa nada. A ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Quiero aprovechar ese espacio para agradecer a la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes por hacerme esta invitación. De verdad que me siento afortunada y doy gracias a Dios por esta invitación, porque vi que muchas personas estuvieron conectadas, comentando. No alcancé a ver todos los comentarios, pero estuvieron interactuando y muy pendientes, porque es una problemática bastante fuerte que aporrea, golpea muchísimo, sobre todo a la ciudad de Medellín. Independientemente de todas las estrategias que se piensa también la administración municipal para intervenir. Entonces, quisiera también como agradecer a Isabel, a Guillermo por haber aceptado también esta invitación. Es una historia de vida hermosa. Yo trabajé con Guillermo también en intervenciones en calle, cuando hacíamos intervenciones en la avenida de Grave, también intervenciones sociales, invitando a aquellas personas tan deterioradas y con un grado de consumo tan elevado, metidos en sus mundos, y logramos de verdad transmitirle como esa seguridad y ese amor incondicional y ese apoyo y esa mirada desde la empatía a muchas personas, y que incluso muchas de esas personas también ya terminaron de hacer su proceso de resocialización. Entonces, de verdad que me siento muy contenta por esta invitación. Padre, Natalia, muchísimas gracias. Recomendación, muchachos, de verdad, hacerse conscientes también de todas nuestras acciones, si son acciones que realmente construyen, o si realmente, en el caso, por ejemplo, del habitante de calle, que es una problemática tan compleja, lo que hace es perpetuar que esas personas continúen en esta condición. No estigmatizar, son personas supremamente que han sido aporreadas, que han sido golpeadas física, psicológica y emocionalmente. Son personas que son rechazadas porque huelen feo, porque su aspecto no es agradable, pero que son seres humanos que han tenido unas historias de vida tan dolorosas, tan difíciles, tan llenas de tanta tristeza, de sufrimientos, de incluso también de manipulación, y una cantidad de situaciones a nivel familiar, a nivel personal, a nivel emocional. Entonces siempre no hay por qué temer, no hay por qué mirarlos feo, no hay por qué maltratarlos, porque son seres humanos que han tomado decisiones equivocadas, pero que como seres humanos tendrán siempre la oportunidad todos los días de cambiar su estilo de vida si así lo desearan. Entonces, ¿dónde me pueden encontrar? Pueden encontrarme en Instagram. Estamos con con la página del consultorio. Se llama Almica-Medellín. Por ahí mi socia Pau acabó de
de ponerlo, Alnica-Medellín en Instagram. En este momento, si nos busca como Alnica Medellín en Facebook, no se confundan porque aparezca de pronto Consultorio PCI Transformarte, porque ese es el nombre que teníamos anteriormente de nuestro proyecto. Entonces, también a Sebas, muchas gracias que estuvo ahí conectado, pegadito, a Camilo, a Luisa, a Pau, todas las personas que se conectaron, de verdad, y que participaron, les mando un abrazo gigante y muchísimas gracias de verdad a la invitación tan bonita. Gracias. A ti, Pau. Natalia, muchas gracias. Sí. Ahora sí, a ti, Natalia, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y de verdad compartir esa experiencia de vida, ese acompañamiento y ese bien que realizas desde tu función pública en bien de todas estas personas que tanto lo necesitan. A Guillermo y a Isabel, muchas felicitaciones. De verdad que el testimonio de vida que hoy nos comparten nos motiva para seguir trabajando, para seguir luchando, para ayudar a dignificar y devolverle la vida a tantas personas que por estas condiciones lo han perdido. Y Nati, como siempre, qué maravilla el programa el del día de hoy, a todas las personas que se vinculan a nuestro programa y que buscan desde este sano esparcimiento fortalecer su vida. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Nati. Muchas gracias, Padre, a Natalia, a Isabel y Guillermo, que Dios los bendiga, que sigan dando ese bonito testimonio, ese ejemplo para guiar a muchos jóvenes que quizás van por un camino que no. Entonces, bueno, muchísimas gracias, no olviden conectarse con nosotros todos los sábados a las 7 de la noche y hasta una próxima. Un abrazo fuerte, que estén muy bien. Gracias por todo, Natalia. Feliz noche a todos. Estén muy bien. Chao. Me pueden seguir invitando, pueden ayudar. Claro que sí. Muchos éxitos. Dios los bendiga. Chao. Amén, y ustedes también, cuídense. Ustedes también. Gracias por la invitación.